Gracias. Bien, mis hermanos, sean bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes, los que nos visitan por primera vez y los que ya somos miembros de la iglesia. Esta es nuestra reunión dominical que debería de ser esperada porque el Señor trae bendición y vida eterna. Vamos a continuar en nuestra serie en Romanos, arraigados en el Evangelio. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 13, y vamos a orar. Señor, te suplicamos, Padre, que este día puedas abrir nuestros ojos a tus palabras, Señor, a las maravillas de tu ley. Que podamos contemplarte en la Escritura, Señor, y nos hables, Señor. Te damos gracias porque has derramado el amor de Cristo sobre nuestros corazones. Y esa es la única razón por la que nosotros podemos seguir este mandamiento que nos pides hoy, Señor. Por cuanto tú has tenido gracia y misericordia y amor sobre nosotros. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Señor. Te pido que pongas claridad en mis palabras, Señor, y aquellos que no te conocen, que este día se puedan ir con una visión de lo glorioso y asombroso que es tu amor y tu misericordia, Señor, por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar en el capítulo 13, versículos del 8 al 10, en algo que he titulado El amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Si tú te estás integrando hoy o recientemente, hemos estado durante todo el año 2019 y lo que va del 2020 en una serie sobre la carta a los romanos que titulamos Arraigados en el Evangelio, porque creemos firmemente que Romanos es una de las cartas o documentos en donde se expone claramente qué es el Evangelio y las implicaciones del tal. A partir del capítulo 12 y más específicamente del 12:3, Pablo comienza a explicarnos cómo se vive ese evangelio. Entonces, siempre vuelvo a esta ilustración porque así titulamos esta serie. Si tú estás arraigado en el evangelio, entonces va a crecer ese árbol y se van a ver los frutos en tu vida y en mi vida. Y de eso es lo que comenzó a hablarnos a partir del 12:3. Y hemos estado trayendo mensajes muy prácticos de cómo es la conducta, el caminar, el andar cristiano en esta generación, en esta vida. Y para recordar, el domingo anterior vimos cómo el creyente se ha de desenvolver en cuanto a sus autoridades civiles. Y miren, a veces pensamos que esos temas son como no necesarios, pero me animó mucho escuchar a 2 o 3 personas que vinieron: oiga, pastor, estábamos viviendo esta situación en cuanto a los impuestos. Otra persona estaba viviendo una situación en cuanto a un jefe de trabajo. Y qué bueno, mis hermanos, que la palabra encuentre cabida. Esa es nuestra petición como equipo pastoral de esta iglesia. No que agarres más doctrina y más conocimiento, sino que apliques la palabra. Entonces este mensaje, mis hermanos, presiona más. Ya nos habló de cuál es la actitud del creyente con respecto a las autoridades. Ahora nos va a decir cuál es la actitud del nacido de nuevo con respecto a su prójimo. Y de eso vamos a estar hablando hoy, mis hermanos. Cómo un cristiano se debe de relacionar con los que lo rodean. Y nótase que aquí la palabra que usa es prójimo. Ahora lo leemos juntos, Romanos 13, del 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor
es el cumplimiento de la ley. Así que veremos, mis hermanos, ¿qué está diciendo Pablo? Veremos 3 argumentos que Pablo nos está dando. Lo primero que vamos a ver es que no debas nada ya a nadie. No permanezcas en deudas. El segundo argumento que Pablo nos está diciendo es que hay una sola deuda válida para ti y para mí como cristiano. ¿Cuál es, mis hermanos? Amar. Y tercero, explicaremos de acuerdo a este texto qué es el amor. ¿Qué es el amor al prójimo de acuerdo a este texto? Entonces veamos lo primero, no debas nada a nadie. Lo primero que el texto nos llama es una continuación al versículo 7 que estuvimos viendo el domingo anterior. Pagad todo a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. No debáis nada a nadie. Si bien nos ha dicho que paguemos nuestros impuestos, ahora nos dice todavía más que no seamos deudores de nadie. Y aunque no es el tema principal de estos versículos 8, 9 y 10 es el amor al prójimo, no podemos ignorar esa gran frase con la que comienza. No debáis nada a nadie. Por lo tanto, mis hermanos, Pablo nos dice que aunque el tema es la deuda de amor, el cristiano también es llamado a manejar sus finanzas bíblicamente, sabiamente. Así que vamos a hablar un poco de cómo un creyente debe de manejar sus finanzas. Lo primero que tú tienes que tener es una actitud correcta con respecto a la deuda. Aquí Pablo continúa con este tema de las finanzas y hace una reprensión al hábito de algunos de pedir prestados, pero que son muy remisivos a devolver lo prestado. El texto, mis hermanos, no quiere decir que el préstamo es pecaminoso. Porque una mejor traducción o más exacta al griego en que fue escrito debería de leerse así: que no os quede ninguna deuda por pagar, excepto la deuda de amarnos los unos a los otros. Muchos han tomado fuera de contexto la frase no debáis nada a nadie y lo han llevado a un nivel en donde han dicho un cristiano no puede tener un crédito, no puede pedir prestado. Pero si lo vemos consistentemente con toda la enseñanza de los proverbios, con las enseñanzas del Señor Jesús, el problema, mis hermanos, no es el préstamo o el crédito, sino la actitud hacia Él. ¿Por qué sabemos que el Señor no se opone a no tener, a que no se pida prestado? Porque incluso hay un versículo que dice el que da al pobre le presta a Dios, y también la escritura dice al que te pide dale. Entonces sería un extremo llevar este pasaje en cuanto a la deuda, decir no, pues yo no ni presto mis cosas ni pido prestado porque voy a violentar lo que está diciendo el texto en Romanos 13 versículo 8. No, mis hermanos, lo que sí está diciendo el texto es que no permanezcamos en deuda con alguien. Entonces es un tema bien práctico o bien así horizontal, pero te quiero decir algo interesante que estaba leyendo esta semana, por cierto, en nuestro curso Fundamentos. Es importante, si no has tomado el curso Fundamentos, mis hermanos, se hablan tantas cosas que creemos. Y decía ahí en el curso Fundamentos que el Señor usó más versículos en el Nuevo Testamento para hablar de finanzas que de la oración y del infierno y del cielo. Ahora, no te vayas a confundir. Hay cosas que tienen que ver con amplitud en la Escritura y hay cosas que tienen que ver con peso. Obviamente el peso del cielo, del infierno, de la salvación es mucho más que el de los bienes materiales. Pero en cuanto en amplitud, se menciona muchísimo en el Nuevo Testamento, los proverbios, el Eclesiastés, el Éxodo. ¿Por qué? Porque estamos aquí en una tierra material.
Y el Señor nos dijo que aprendamos, mis hermanos, a que con las ganancias de aquí de esta tierra temporales aprendamos a ser sabios. Entonces, un creyente, mis hermanos, debe de caracterizarse por alguien que hace un esfuerzo en pagar sus deudas, como veíamos las principales que tenemos es con respecto al gobierno. Entonces, para esto es muy saludable el uso de un presupuesto. Y tu primera categoría en el presupuesto es: ¿cuál es mi adeudo? ¿Y en dónde es que se estaría incurriendo en un pecado, mis hermanos? Cuando teniendo ingresos nuevos, por ejemplo, te llega la nueva quincena, el nuevo mes, decir, pero el adeudo lo voy a ir dejando de último. Voy a seguir gastando y no preocupándome por la deuda. Ahora, entremos en contexto de Romanos. ¿Por qué se los dice a ellos? Les dije el domingo anterior, porque los cristianos tenían la mira encima, estaban siendo juzgados de que ellos eran personas que no se querían someter al César, lo cual no era cierto, que no querían pagar impuestos, lo cual no era cierto. Jesús les dijo: miren la cara de que está en esa moneda, ¿de quién es? Del César. Pues paguen al César lo que es del César. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor quiere es que tengamos una postura correcta sobre nuestras finanzas. Podríamos tener temas sobre las finanzas, pero yo quiero hacer honor al texto bíblico. Y aunque tengo la tentación de hablar mucho de finanzas, el texto bíblico habla de la deuda del amor. Pero así que toma nota, porque voy a mencionar 2 o 3 consejos que este texto nos muestra sobre las finanzas y luego pasamos a lo que en realidad está diciendo. Dios quiere que los creyentes, esto es el primer consejo, tengamos una perspectiva eterna de lo material y no pasajera de lo material. Cuando tu vida está enfocada en lo terrenal, te expones a muchas tentaciones, a estar distraído de lo eterno, a no tener la esperanza de la vida eterna, a volverte un materialista, a volverte un idólatra, un vanidoso. Hay muchísimas tentaciones. Porque dice la Escritura en Timoteo: raíz de todos los males es amor al dinero. Y quiero que esa es como un primer gran categoría que el cristiano tiene que tener con respecto a sus finanzas. Dios quiere que tú y yo tengamos una perspectiva eterna. Míralo cómo se lo dijo en Mateo 6, 19 al 24. ¿Lo tienen? Mateo 6, 19 al 24. Dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. No sé si notaste que ahora en la oración pastoral Luis mencionó este versículo. Digo: Señor, ¿nos quieres hablar algo como iglesia? El problema, dice, que no es que tú en la gracia de Dios logres acumular cosas materiales. El problema que está diciendo el Señor Jesús, Mateo 6 es palabra del Señor Jesús, es que tu mirada, y no solo tu mirada, tu pasión, tu corazón esté detrás de las cosas materiales, porque ahí, a donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y miren los ejemplos que da el texto. O sea, dice: tú estás poniendo tu mirada en cosas que se las come la polilla, la herrumbre. Había un hombre de Dios que decía: todos debemos de hacer por lo menos una vez en la vida 2 cosas: ir a un taller de chatarra, no es un taller, es un tiradero de chatarra, irte a parar ahí a la chatarrería y decir una cosa: todas las cosas materiales que tengo ahí van a terminar un día. Tú sabes que en Dubái, mis hermanos, es uno de los países, si no es el más rico, uno de los más ricos del mundo. Hay un cementerio de carros de lujo, porque comenzaron a adquirir carros. No se está hablando carros de lujo de $10,000, carros de lujo de $1,000,000, pero no pudieron luego pagar los impuestos, y es impresionante ver las marcas más famosas
ahí de carros de lujo. Hay algunos que los bañaban en oro. Se están derrumbando en ese que se conoce como el cementerio de carros de lujo. Todas las pertenencias se van a destruir. La casa, por más hermosa que la tenga, se va a destruir. La ropa, mis hermanos, es sorprendente que a veces compras una ropa bien bonita. Nosotros tenemos ese testimonio, lo compartimos cuando damos algún taller de matrimonio con mi esposa. La primera lavada de ropa que me hizo mi señora, yo con mi suéter que solo me ponía los 24 de diciembre, me lo metió a la secadora, me quedó como del tamaño de un bebé, así chiquitito quedó. ¿Por qué son caros? Si solo es para protegerse del frío. Todo lo que tenemos va a pasar. Todo lo que tenemos. Hay personas, conocí un hermano que no creía en esto de créditos bancarios, pero trabajaba muy bien, le iba muy bien, era dueño de un taller mecánico y él construyó su casa así como pudo. Compró un terreno, luego fue juntando dinero y en efectivo construyó su casa, y cuando tenían apenas recién pasados se vino un tremendo terremoto y se le cayó toda la casa. Dice: el Señor me mostró esta lección, que todo lo que tengo en esta vida se puede acabar. Y si tu corazón está en eso, entonces caes en muchas tentaciones, porque luego les dice en el versículo 24: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y desperdiciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces, primera gran lección que aprendemos los cristianos: nuestra mirada no está aquí, sino que, ¿qué les dice? Hazte tesoros en los cielos. Y mis hermanos, cuando la palabra dice hazte tesoros en los cielos, muchos dicen que bueno, allá en el cielo van a haber calles de oro, el mar de cristal, y allá voy a tener la mansión que nunca tuve aquí. Hay algunos que les tocó una familia bien numerosa y los hermanos duermen 3 o 4 en la misma recámara, y dices: ay, ya, porque soy un hombre bien espiritual, voy a tener. No, mis hermanos, el tesoro del cielo es que tus pecados van a haber sido perdonados y que Cristo está en medio del cielo. Dice que ya no va a haber necesidad de sol ni de luz, porque Él estará en medio de ellos. Mis hermanos, el tesoro del cielo, quita tú si van a haber calles de oro. Si las calles ya son de oro, entonces ya no va a ser caro el oro, porque va a ser como polvo. Hasta decir: ay, cuánto oro traigo aquí encima. Voléame los zapatos, traigo mucho oro mis zapatos. Ya eso no es lo valioso. Lo que te está diciendo es: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, dice el himno, y lo terrenal sin valor será. Entonces, cuando Pablo el domingo anterior nos dijo: págale al César lo que es del César, y te dice: no le debas nada a nadie, tú dices: a ver, ¿cómo vive un cristiano con respecto a lo natural? Pon tus ojos en Cristo. Ahora, eso si tu tentación es irte al materialismo. Si tu tentación es irte a las preocupaciones y dices: ¿y cómo le voy a hacer el día de mañana? ¿Cómo voy a comer? El Señor mismo ahí en Mateo 6 te dice: no te preocupes, si Dios cuida de los lirios del campo, si cuida de las aves de los cielos, tú sigue con tu vista puesta en lo eterno y no en lo temporal. El segundo consejo que te doy, que es el que tiene que ver con la deuda, es que Dios quiere que seamos mayordomos fieles. La segunda lección, solo 2 voy a dar en esta ocasión, un día hacemos toda una predicación sobre esto. La segunda lección que debe de aprender un creyente es que todo lo que tiene es prestado. Escucha bien, todo lo que tú tienes tiene otro dueño. Mío es el universo, dice el Señor. Sabes que todo lo que tienes, tus hijos, tu familia, tu carro, tu casa, le pertenece al Señor. Y nosotros, los hijos de Dios, somos mayordomos. Ahora, hay que entender el término mayordomo. Mayordomo es un administrador nada más. Hablando de esos coches de lujo, siempre ahí cuentan la historia del chofer tremendo y mentiroso. El chofer tremendo y mentiroso es el que tiene un patrón con un carro de lujo, pero que cuando el patrón está en la junta de dueños o de su junta directiva,
El cuate se quita el sombrerito de chofer, el saquito de chofer y sale a visitar a sus amigos en el coche del patrón. Y cuentan la historia, la anécdota de uno de estos que salió a lucir el carro del patrón y no sabía que su patrón se había ido con alguien más al restaurante que él se le ocurrió ir. Y sale y le dice, oye, ay, patrón, y luego poniéndose el traje de nuevo. Se nos olvida que todo lo que tenemos es del Señor. Y cuando vivas así, mis hermanos, vas a aprender a administrar las cosas de una manera diferente. Entonces, la buena mayordomía tiene que ver también con el buen manejo de los recursos. Por ejemplo, no gastar más de lo necesario, no tirar el dinero en cosas innecesarias. ¿Cuántos de nosotros somos vencidos o eres vencido para el Buen Fin? Algunos se van recuperando apenas todavía de gastos innecesarios. La palabra del Señor dice que tengas contentamiento con lo que tienes, porque cuando tú no manejas bien las finanzas, caes en dos tentaciones, en avaricia o en codicia. La avaricia, mis hermanos, es nunca cansarte de tener. Tienes y quieres más. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que dice la palabra que la avaricia es idolatría. Y la codicia es tener lo que otros tienen, querer tener desmedidamente lo que otros tienen. Y si tú recuerdas, es el 10º mandamiento, y ahorita vamos a hablar que los 10 mandamientos se cumplen en esto, en amar al prójimo. Entonces, viendo el tema aquí, la frase específica, a veces debemos, porque hemos caído en uno de estos errores, por avaricia. Entonces metes la tarjeta de crédito, o por codicia, por querer tener lo que el otro tiene. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor está enseñando a través de Pablo es que seamos fieles administradores. Y el versículo dice, no mantengas deudas con nadie. Entonces, ¿cómo puedo ser fiel administrador? Bien simple, paga tus deudas. No gastes más de lo que ingresas. Salmo 37:21 dice lo siguiente, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Es más, el justo tiene una categoría que no tiene el impío. El impío es, a ver cómo pido prestado, a ver cómo compro con esto y lo otro. El impío, el pío o el piadoso está pensando de otra forma. Está pensando, Señor, bendíceme para ser de bendición. Yo no sé cuántos hacen esa oración, Señor, prospérame en mi trabajo, pero no para el coche nuevo, el carro nuevo, que no está nada de mal que el Señor te prospere así, a menos que tu corazón esté en eso. Pues si Dios te comienza a bendecir, una oración hermosa sería, Señor, permíteme a mí ser de bendición a otros. Prospérame para prosperar a los necesitados y que en tu casa no falte nada. Amén. Otro día estaremos hablando un poco más de las formas de dar del creyente, de la ofrenda, del diezmo, pero haciendo honor al texto no lo menciona y solo quiero dejarlo ahí. No debas nada a nadie, sé mayordomo fiel y pon tus ojos en lo eterno. Nuestro segundo punto, que es el énfasis del pasaje. La única deuda válida que tú debes de tener es el amor. Pablo nos dice, ya ve pagando todas tus deudas excepto una, amar a tu prójimo. Pero la ilustración que usa Pablo es esta, es con el apremio que tienes de las deudas. Cuando llegan las tarjetas de crédito, los cobros, tú no te puedes hacer el loco, por eso pone como una deuda. Tienes que tener un apremio y decir, necesito pagar a mi hermano, a mi prójimo. ¿El qué? Amor. Amar a mi prójimo. Entre todas las deudas que una persona puede haber contraído, hay una que nunca puede ser pagada totalmente, y esto es amar. Este pasaje no tiene que ver tanto con finanzas, sino con cuál debe de ser la postura de un creyente hacia su prójimo. Cristo nos dijo que Él daba un mandamiento nuevo. La marca distintiva, mis hermanos, de las iglesias, de los cristianos, debe de ser esta: que nos amamos unos a otros
y que nosotros somos como una ventana del cielo, del amor de Dios hacia el prójimo. Yo no sé cómo nos cataloga el mundo. A veces dicen, no, pues ahí enseñan, ahí son un centro de buenas prácticas morales, o ahí son puras normas, es otra religión. Lo que el Señor quiere que nos categoricen es porque aquí hay algo diferente. Estas personas aman de verdad y a pesar de, dijo el Señor Jesús en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Entonces Pablo probablemente está retomando estas palabras de Jesús. ¿Cómo te van a reconocer que eres discípulo del Señor? ¿Porque sabes mucha doctrina? ¿Porque te congregas fielmente? No. Porque te amas con tus hermanos, y no solo con tus hermanos, amas al prójimo. La práctica del amor de Cristo es la marca distintiva del discípulo de Cristo. Es decir, una persona que se llame discípulo de Cristo, pero no ama a su prójimo, ni ama a Dios, mis hermanos, no es un verdadero discípulo. En esto te conocerán que eres mi discípulo. En esto se conoce que alguien es discípulo del Señor. Ahora, si yo solo les digo ámense y amen mucho y así los van a conocer que son discípulos de Dios, es como cualquier otra religión. Es como los Boy Scouts. ¿Cuántos fueron Boy Scouts aquí? Sí, Richard. Sí, Steven también. Pues tenemos que hacer ahí un campamento Scout. Yo también fui Boy Scout, aunque no lo creas. En los Boy Scouts te piden que apuntes una obra buena diaria. Y a veces yo no tenía una buena obra diaria que había hecho. Entonces me inventaba alguna. Hoy ayudé a barrer a mi madre. No, mentiras, no lo había hecho porque es la presión del moralismo, de la buena conducta. Tengo que ser bueno. Si yo les digo, hermanos, el mensaje de hoy es ámense y váyanse amando. Sí, pero ¿cómo? Muchas personas dicen, muchas personas exponen la Biblia desde un punto de vista de qué tengo que hacer, pero no dan el cómo. Mis hermanos, pero tú, por la gracia de Dios, sabes el cómo. ¿Sabes cuál es el origen del amor? ¿Por qué y cómo puede amar un cristiano? ¿Por qué y cómo puede amar un cristiano, mis hermanos? ¿Sabes por qué? Porque él ha sido amado. Nadie que no ha recibido el amor de Dios en su corazón puede amar. No puedes hablar de algo que no conoces. Y Juan, que era el discípulo amado, estudia Juan 4, primera de Juan 4, primera de Juan 2, habla de la descripción del amor. Y quiero que me acompañes por lo menos a primera de Juan 4, 7, donde dice, amados, amémonos unos a otros. Ahí está el mandamiento. Ahora tú le dices, Juan, Pablo, ¿cómo? Porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, hay gente que en lo natural tiene un temperamento bien buena onda, como dicen los chavos, que son bien amorosos, bien compasivos. Hay personas millonarias que se van a dar sus riquezas a un albergue. Pablo nos dice en 1 Corintios 13, si tú das tus bienes y aún tu cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Yo decía cuando leí ese texto, cuando estaba joven, decía, ¿y cómo es que tú das tus bienes y pones tu cuerpo para ser quemado y dice que no lo puedes hacer sin amor? Muy fácil, muy posible.
Lo puedes hacer para amarte a ti mismo, para evadir impuestos, para salir acá de que yo soy benefactor. Muy fácil. El punto no es que des o que no des, es que ames. Pero ahí en Primera de Juan te dice por qué. Porque el amor del que estamos hablando no es un sentimiento, ni sentir bonito, ni besitos, ni abrazos. Recuérdate que ya compartimos en Romanos 12, vuestro amor sea sin fingimientos. El amor del que estamos hablando es de Dios. Y los únicos que pueden amar con ese amor del que estamos hablando son los que han nacido de Dios. Porque dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Primero nos dice, Dios manifestó el amor en que mandó a su Hijo, y no dice que lo mandó. Si Él lo hubiera mandado como el heredero del universo, ya era un gran amor, porque lo mandó a la tierra. Pero no solo lo mandó como el heredero del universo, lo mandó como nuestro Salvador. Más amor. Pero dice, en esto consiste. No es que cuando lo viste dijiste, te amamos, Jesús. No, sino que en ese acto Él nos amó primero. Él nos amó primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y mira cómo dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El amor, mis hermanos, por los demás es una expresión de este flujo. Dios te amó y tú amas a Dios. Pero lo amas porque Él te amó primero. Esa es la única razón por la que lo puedes amar. Él te amó primero. Todo el que ama es nacido de Dios. Nuestra respuesta a Dios en estos mandamientos, mis hermanos, siempre debe de comenzar con el Evangelio. Así que veamos el Evangelio de este texto. Veamos, no te vayas con esto en mente. Me dijo el pastor el domingo que debo de amar a mi prójimo. No, vete con esto en mente. Busca el Evangelio aquí y luego obedece. El Evangelio revela nuestra urgente necesidad. Mis hermanos, tú necesitas conocer el amor de Cristo y así vas a poder amar. Este mensaje se ha diluido muchas veces. Se hace tan común escuchar la frase, de tal manera Dios amó al mundo, pero quiero que por un momento el Señor nos ilumine lo que esto implica. ¿Cómo debes de irte impactado del amor de Dios? Va a ser hasta que te des cuenta de la gran deuda impagable que tú y yo teníamos por el pecado. Hasta que te des cuenta que tú y yo no éramos tan amables por otros como pensamos que somos. Hasta que te des cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados y aborrecíamos a Dios, aborrecibles y aborreciendo a otros. No es hasta que el hombre se da cuenta que está totalmente perdido que entonces clama por la necesidad de un Salvador. Y este Salvador es el Señor Jesucristo, quien Dios diseñó que en forma de hombre viniera a vivir una vida perfecta. Y porque de tal manera amó Dios al mundo que lo entregó para que pecadores como el que te está hablando, mis hermanos, que no lo buscábamos, entonces fuéramos redimidos de nuestro pecado. Y cuando eso se hace real, esto no es una teología, no es una teoría nada más. Esto dice Pablo en Romanos, el amor de Cristo ha sido derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu. Esto se siente, y no estoy hablando de sentimientos emocionales.
Pero este pasaje es experimental, se experimenta el amor de Cristo cuando tú eres pecador y dices: ¿quién soy yo para que me hayas amado en la cruz, Señor? Pregunta, ¿lo has experimentado? Puedes decir: Dios me ha amado a pesar de lo que he sido. Cuando reconoces esto, te das cuenta de esta frase que acabamos de leer, que en esto consiste el amor, no que tú hayas amado a Dios, sino que Él te amó primero. Sino que Él, en su infinita misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, mandó a su Hijo, y no solo lo mandó como heredero, sino como sacrificio. Si tú conoces esto, pero no en teoría, sino de verdad, si tú has sido amado, ¿has sido amado? Tú puedes decir conmigo: puedo amar. Porque dices: ¿cómo es posible que yo, habiendo sido hijo de ira, hoy soy un amado hijo de Dios? Entonces tu duro corazón será quebrado. El amor del Señor es como la gotita de agua. Qué poderosas esas gotitas de agua que parten la roca. Pablo oraba por los efesios, decía que yo le pido al Señor que ustedes comprendan la altura, la profundidad, la anchura, la longanimidad del amor de Cristo. Yo les pido al Señor que no te vayas con esto en mente: tengo que amar. No, Señor, revélame qué tanto me amaste. Hay mucha enseñanza teológica que desprende la elección del amor, y todos los pasajes que hablan de la elección, dice: en amor nos predestinó. La elección es personal y es en amor, mis hermanos. Dios te escogió porque decidió amarte. Ahora, ¿qué impulsó este amor? Nada en nosotros. Su amor es incondicional, su amor es infinito, su amor es eterno. Mira, probablemente aquí hay alguien que se sienta, que diga: sí, pastor, pero es que usted no me conoce. Yo sí no puedo sentir el amor de Dios, y por eso es que soy como soy. De hecho, Freud, este psicólogo, él promovía esto. Decía: las personas son así por las circunstancias que los rodean, lo cual no es bíblico, porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron y están siendo hechas nuevas. Entonces, si tú tuviste una vida sufrida y estás lleno de pecado y te abusaron de niño, tu padre te trató mal, y tú dices: yo no amo a nadie porque a mí nadie me ha amado. Bueno, te tengo las buenas noticias del Evangelio, mis queridos amigos. Tú dices así: ven a Él. Porque ya lo estudiamos en el capítulo 8. ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? Y yo quiero, iglesia, quiero decirte esto: muchas de tus dudas a veces no vienen tanto en la salvación, sino de esto, porque yo lo he vivido. Yo sé que muchos dicen: bueno, pues yo sí creo por fe que el Señor me va a preservar para salvación y me va a resucitar en aquel día juntamente con Él, porque he creído en Él. Pero en el día a día muchos de ustedes dicen: ¿pero será que me ama? Sí, yo sé que me amó cuando me salvó, pero después de esta caída y recaída y de mi tropiezo, ¿me sigues amando, Señor? Y te quiero recordar lo que ya vimos en el capítulo 8. ¿Qué te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué? ¿Qué te separará? ¿Tribulación? Estoy leyendo el 8:35. ¿O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Si aquí alguien está pasando persecución, tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada, te quiero decir esto: muchas veces dudas: ¿a dónde está el amor de Dios? Aquí Pablo te reafirma: no dudes ya, porque nada te está separando del amor de Dios. Él te ama igualito el día que
te rescató, te ama igualito desde antes de la fundación del mundo, te ama igualito hoy y te amará igualito hasta el día que te lleve a Cristo, porque dice la Escritura, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Eterno significa desde antes de la fundación del mundo y hasta la eternidad futura. Por tanto te prolongo mi misericordia. Entonces solo un amado puede amar. Entonces este mandamiento no es una lección 1, 2, 3, ¿de qué nos compartieron? Que debo de amar al prójimo como a mí mismo. No, esta es una lección de los que hemos conocido el amor de Dios y el Evangelio. Tenemos el amor en nosotros y podemos amar. Porque dice la Escritura en 1 Juan 4:20, ahí mismo si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces nuestro tercer punto, vamos recordando los puntos. El primer punto es: no debas nada a nadie, maneja bien tus finanzas en una forma bíblica. El segundo punto que acabamos de ver es: la única deuda que tienes es el amor, pero ese amor lo puedes dar porque Dios te ha amado a ti. Ahora, en nuestro tercer punto veremos una descripción del amor de ese texto. Ahí nos da suficientes cosas, elementos para describir qué es amor. Lo primero que dice que el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Lo viste ahí conmigo? Dice, porque el que ama, dos veces lo dice, en esto se cumple la ley. Cuando andamos así, cuando amamos, entonces estamos cumpliendo la ley. Esta es una enseñanza que el Señor nos dio en Marcos 12:28. Dice, cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó. Fíjate lo que le preguntaban los escribas al Señor Jesús, lo ponían como a retarlo. ¿Cuál mandamiento es el más importante de todos? Ahora piensa en la mente de un judío por un momentito. ¿Qué querían escuchar? Que guardes el sábado, que no tomes el nombre de Yahvé en vano. ¿Cuál querías escuchar? Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No le citó Éxodo 20, le citó Deuteronomio 6. O sea, mete el judío, ¿cuál es de los 10 mandamientos? Dime cuál de los 10 mandamientos. Y él se va a Deuteronomio 6. No te contesto ninguno de los 10 mandamientos, te voy a lo que tiene el espíritu de la ley. Es segunda vez que compartimos de esto. El espíritu de la ley le dice esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo le dijo, es este. Si aquí está el primero, aquí está el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pablo está citando estas palabras, lo leímos en Romanos, está diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, hermanos, le dio una cátedra de teología, le escriba el Señor ahí. Si tú con atención lees los 10 mandamientos, Éxodo 20, no vamos a ir por el tiempo, los primeros tienen que ver con amar a Dios. Los primeros 4 mandamientos son: no tendrás dioses ajenos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen o ídolo de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Tercero, no tomarás el nombre del Señor en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. Esos son los primeros 4 mandamientos. Estos 4 mandamientos tenían un propósito, mis hermanos. No era contestar amén, o en buen mexicano, no era contestar órale, vamos a darle, no vamos a tener dioses ajenos. Era darte cuenta que el problema estaba en el corazón y que nadie puede amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Nadie puede. Y siempre les platico eso, pero lo vuelvo a ilustrar. Tenía como 14 años, estaba en el devocional de la escuela cristiana donde estudiaba, no estaba poniendo nada de atención. El pastor comparte esta parte del texto y le digo a mi compañero de al lado: nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Es que yo
Yo, ¿por qué nunca me he propuesto? Le dije. A ver, deja pruebo de hoy. Y como que dije, voy a probar este día. Yo estoy seguro que puedo cumplir los 10 mandamientos. Aunque cumpliera 9.99. ¿Sabes lo que es amar al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas? ¿Sabes lo que es no tendrás dioses ajenos delante de mí? Cuando para ti tu tiempo, tu comodidad, tu respeto, tu renombre, tu seguridad es importante, al rato ya le estás dando gloria a eso. Entonces nadie puede. Conclusión, duré como 1 minuto en decir eso y ya estaba idolatrándome yo mismo. Porque yo sí puedo. Pero los 10 mandamientos tenían esta connotación. Algunos así eruditos del texto del Éxodo dicen que probablemente estos 4 estaban en una tabla y los otros 6 en otra tabla. Y de estos 4 tienen que ver con el amor, con el corazón a Dios. Un día a la semana para santificarlo a Él. Eso es amor, no es regla. No tomar el nombre de Dios en vano. Temerlo, respetarlo, no tener dioses ajenos. Pero los segundos 6, si se puede decir así, la segunda tabla, eran con respecto a amar al prójimo. Porque el quinto es honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no mates. Séptimo, no hurtarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no darás falso testimonio. Y repetí el 6, gracias. No codiciarás nada de tu prójimo. Cuando tú cumples estos mandamientos, si es que se pudiera cumplirlos, si tú los cumples por reglas, no estás cumpliendo el espíritu de la ley. Pero cuando tú cumples el espíritu de la ley, todos estos mandamientos tienen que ver con amar al prójimo como a ti mismo. Tú no hurtas porque es del otro. Tú no adulteras porque ¿cómo le harías ese mal a la mujer de tu prójimo y a tu prójimo? Y a tu familia. ¿Te das cuenta cómo es amar? Tú no codicias porque amas a tu prójimo. Entonces, mis hermanos, como hemos enseñado aquí en Romanos, la ley tenía un propósito, era un ayo. Eso significa un tutor que te llevaba de la mano a enseñarte, y la enseñanza que te quería dar este ayo, este tutor, la ley te agarraba de la mano y te decía, venga hijito, le quiero enseñar una cosa. No se puede. La ley te llevaba de la mano a que tú clamaras por un Salvador. Por eso es que el cumplimiento de la ley es en Cristo. Ahora, una buena pregunta que tienen muchos: ¿está abolida la ley de Dios? No, mis hermanos, esta es la ley moral de Dios. Él quiere que nosotros vivamos por ella, pero esto es bien importante que lo lleves en tu mente. Nadie puede ser salvo por cumplir la ley. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en las obras de la ley. Y segundo dice, porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado, por 2 razones. Porque primero, no la va a poder cumplir nunca, jamás. Y segundo lugar, porque la ley, aunque alguien la cumpliera, no alcanza para la gloria de Dios. Entonces la ley, nos damos cuenta que decimos, sí, yo he matado. Porque Jesús dijo, si tú en tu mente le dices a alguien que es un tonto y lo odias, ya lo mataste en tu corazón. Luego tú dices, ¿yo he hurtado? No, espérate. O sea, una cosa es robarse algo como tipo Robin Hood para dárselo a los más pobres. Eso no puede ser hurtar. ¿Es tuyo? No, pues lo tomé prestado, pero ya ahorita lo devuelvo. Ahorita que me nivele lo devuelvo. ¿Quién no ha codiciado? Y es tremendo que dice, mira, no le vayas a andar codiciando el siervo a tu prójimo, la mujer de tu prójimo. Mis hermanos, cuando un hombre o una mujer comienza a ver a otra mujer
o a otro hombre y dice, híjole, mi marido no es así como aquel otro. Mira qué bien trata a su esposa, y el mío ni se acuerda de cuándo cumplo años ni el aniversario. Ten cuidado que no estés codiciando al hombre de tu prójimo o a la mujer de tu prójimo. Entonces, mis hermanos, llega Pablo a darnos una gran lección de teología. ¿Quieres cumplir la ley? Está basada en el amor. Permite que el amor de Dios sea derramado en tu corazón. Conócelo como tu Salvador, Redentor, que dio su vida por ti, y entonces de ti va a brotar un amor por Dios. Los cristianos amamos a Dios porque Él nos amó primero, y por su gracia comenzamos a ser santificados y comenzamos a cumplir algunos de los mandamientos, no por normas, no por nombre, pero porque lo comenzamos a amar. Y decimos, Señor, permítenos no tener dioses ajenos delante de ti, permítenos guardar un día para honrarte, y etcétera, etcétera. Y entonces dice, pero el cumplimiento de la ley es el amor también horizontal. Un discípulo de Cristo entonces ama y está cumpliendo la ley. La ley no te justifica, mis hermanos. La ley te lleva a un Salvador. Pero aquellos que son de Cristo pueden amar a Dios y a su prójimo. Ahora, es importante la expresión como a ti mismo. Estamos describiendo el amor. Primero, el amor, dijimos, es el cumplimiento de la ley. Lo segundo, el amor es como a ti mismo. ¿Qué quiere decir como a ti mismo? No está diciendo con un amor infatuado a las personas que son egocéntricas, que se ven en el espejo. Como quién era, Blancanieves era la que se veía en el espejo. La mala, perdón. Hoy que tengo niñas me llama la atención aprenderme un poco los nombres de estos personajes, pero no es algo que me interesaba. En Blancanieves, la mala, así es, se miraba en el espejo y decía, ¿quién es la más bonita? Y el espejo, ¿qué crees que le decía? Tú, no hay otra como tú. Bueno, eso nos está enseñando el texto. Nos está enseñando que ames con un amor egocéntrico, pero es una ilustración que Pablo enseña. Es que ames con la preocupación genuina y natural que Dios le dio a uno por cuidarse uno. De hecho, cuando el Señor habla a los maridos, les da un mandamiento. ¿Cuál crees que es el primer mandamiento que le da a los maridos? No les dice provean. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y luego les dice más abajo, porque nadie ha mutilado, ha dañado su propio cuerpo. Si tu esposa es tu misma carne, no la dañes, no la maltrates. Entonces, ¿qué es amar como a ti mismo? Es morir a ti y muchas veces pensar en el otro antes que tú, como si fueras tú mismo. Y aquí quiero ser práctico, mis hermanos. Muchas veces amar cuesta, se paga un precio de amor. Ahí en tu grupo de discipulado, en tu ministerio que estás, ya sea ministerio de alabanza, ministerio de niños, van a haber diferencias de personalidades, de temperamentos, pero cuando tú amas a alguien como a ti mismo es porque Dios te ha amado a ti, y entonces tú estás dispuesto a sobrellevar la milla extra, a perdonar, a aceptar a los que son diferentes a ti. Hermanos, tu prójimo no es el que está en las calles, y qué bueno si tú saliste de este mensaje y dices, quiero amar a mi prójimo y le voy a invitar a comer al indigente que está en la esquina. Tu prójimo comienza por tu esposa, mi hermano, por tu hermano de la iglesia, por tus hijos. Muchos amamos a la forma que nosotros creemos que el otro recibe el amor. No, si yo la amo, es que no ve todo lo que traigo a la casa. ¿Cuándo ha faltado aquí para los gastos de fijos? Dicen muchos maridos. Bueno, pero amar tiene que ver con amarte como a ti mismo, pensar en ella primero. Y lo vamos a ver en el último punto, porque dice que no hace mal a nadie. En una ocasión vi una película basada en la vida real. También el pastor Luis la ha visto esa película. De hecho, un día de esto se la pedí prestada porque él la tenía.
Es una película basada en una de las series de la asociación Billy Graham. Este hombre se casa con una mujer y tiene un matrimonio feliz, ya tienen niños como de, vamos a decir, de 12, 14 años, y de pronto a su esposa le detectan un Alzheimer. ¿Alguno ha visto esa película? Si no, ahorita me recuerdo del nombre, pero esta mujer comienza a caer con el Alzheimer, a perder totalmente todas sus capacidades, hasta que pierde el conocimiento, no reconoce a sus propios hijos. Hay días que se sale de la casa, se vuelve al grado de estar como vegetal. Y este hombre, bueno, pues como sin razonamiento, este hombre comienza a salir a correr a la calle así, y una mujer más joven lo comienza a hacerse sentir tentado. Y pues comienza a querer salir con ella, y está confundido el hombre, y en eso lo alcanza el glorioso evangelio de Cristo. Está en esa duda de decir, ¿sigo amando a mi esposa o me voy con esta más joven? Pues ya total está enferma. Y lo alcanza el glorioso evangelio de Cristo. Y bien hermoso en la película, ¿sabes lo que hace? Sale corriendo cuando conoce a Cristo para su casa, y agarra el anillo y se lo vuelve a poner y le dice: yo juré amarte en la pobreza, en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, hasta que ¿qué? La muerte nos separe. Muchos de ustedes, mis hermanos, y tenemos ejemplo aquí con nuestro propio pastor, la muestra del amor es servir a tu prójimo, morir a tu comodidad. Tienes niños, se los pediste al Señor, pero ve que toca levantarse a las 3 de la mañana, cambiar pañales a veces. Pero también te mandan reportes de la escuela ya cuando están en la adolescencia, y dices: ay, hombre, ¿por qué le pedí 3 niños al Señor? Amarlos va a ser muchas veces servirlos, pagar un precio. Tú eras ese soltero que: Señor, dame una esposa para hacer tu voluntad, para servirte. Y esa mujer que: Señor, dame un marido, y te lo dio. Y ahora te toca servirlo, amarlo. Tú le pedías al Señor: quiero servir en un ministerio, dame una iglesia donde crezcamos juntos como discípulos. Y te encuentras el primer día que estás sirviendo que la hermanita era totalmente diferente a ti, que tenía problemas de chisme, que tenía problemas de mal genio. Ahí está, el Señor te dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque eres receptor del amor de Dios. Y con esto quiero concluir. Dice que el amor no hace mal a nadie. Da una descripción final de lo que es el amor. La ha dicho en 1 Corintios. Y yo creo que Pablo, ese es como si tú quieres, a ver, dime qué es el amor al prójimo. Dime qué es el amor al prójimo. Amar es mostrar la mayor bondad incondicionalmente a otros. O como decía Jonathan Edwards, es buscar el mayor bien del otro. Eso es amar. Pablo te dice: el amor no hace mal a nadie. Lo dice en 1 Corintios. Entonces, esa definición puede ser resumida en esto. El amor, 3 cosas de esa definición, nada más. El amor busca ser de bendición. El amor cuida del otro. Entonces tú no puedes ver a un hermano con una necesidad y decir: pues que te vaya bien, Dios te bendiga, ojalá que consigas chamba, pues ahí vamos a ver cómo te podemos. No, si tú ves en necesidad a tu hermano y lo quieres amar, lo sirves. El amor también incluye hablar verdad unos con otros. Si tú ves a tu hermano en peligro y no le dices, ¿te recuerdas en Ezequiel que dijo: si el atalaya, que es el que estaba en la torre, ve que viene el mal y no lo anuncia, también sobre ti cae ese juicio? El amor, mis hermanos, no hace nada indebido. No te equivoques. Vivimos en tiempos en donde el adulterio se justifica: es que yo realmente amo a la otra. El amor no hace nada indebido. ¿Tú te quieres casar con una persona y dices que la amas? La Biblia dice que no hace nada indebido. Pensemos estas categorías. Tú ya estás casado con una persona y dices que la amas. No la abusas, no la tratas por los pies.
¿Tú dices que amas tu iglesia? ¿Tus pastores? Bueno, espero. Algunos me han dicho. No hablas de ellos, no hablas de tu iglesia. El amor no hace mal a nadie. Conclusión, mis hermanos. Puedes tener la pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? Esto no está en mí. Te voy a decir cómo lo puedes hacer. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Lo habíamos ofendido de muchas formas, lo hemos rechazado y traicionado de muchas maneras. Pero este llamado no es un moralismo, es un llamado por lo siguiente. Mire el versículo 19. Pablo le está hablando a unas personas particulares. 19. Amados. Tú puedes amar por una simple razón, porque tú eres amado. Pablo se encarga de decirnos cómo le vamos a hacer como iglesia para amar al prójimo como nosotros mismos. No es tengo que amar y nada más. No, Pablo nos lleva al acto de amor más costoso. Nos lleva a la cruz, en donde Jesús con los brazos abiertos, ponle tu nombre, y dijo, yo estoy amando a fulanito de tal. ¿Cómo no le pedimos este día al Señor? Señor, gracias por tu gran amor. Ahora ayúdame a ser un discípulo de amor a mi prójimo, a mis semejantes. Pónganse de pie y vamos a orar dando gracias al Señor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.